Y poder hablar de libertad implica naturalmente invocar a la figura de Kant, quien, bueno, con esta concepción filosófica de libertad nos habla de la capacidad de los seres racionales para determinarnos a obrar según las leyes de otra índole que las naturales, esto es, según leyes que son dadas por la propia razón. La libertad equivale a la autonomía de la voluntad, digamos, y esto es un concepto que, bueno, lleva ya más de 3 siglos discutiéndose en nuestro campo, ¿no? El de las ciencias humanas y sociales, con esta vertiente filosófica que le aporta Kant. Más acá en el tiempo y por supuesto más con la perspectiva de la mirada de Freire, él considera que la libertad está asociada de manera profunda a la concepción del ser humano, cuya vocación esencial es más que la búsqueda de la expansión de un ser inacabado y que se asume como sujeto protagonista de su historia. El gusto por la libertad, dice Freire, forma parte de la propia naturaleza de los seres humanos y es la vocación de ser más. Y esto, llevado al terreno de lo educativo, precisamente termina de cerrar la idea de Paulo Freire respecto de que verdaderamente la educación nos emancipa, nos da libertad, el conocimiento nos da libertad. En cualquier sentido que podamos tomar el concepto de la libertad, siempre va a estar atravesado por distintas perspectivas, pero concluimos que en todos los aspectos hacen al modo de ser y estar de cada sujeto y al modo de expresarse como tal. Nos plantea realmente un desafío vivir en libertad. Y por último, digamos, para dejar en el final un fragmento de un documental con la palabra, vaya si trascendental, ¿no?, de este hombre de la historia reciente, de la historia contemporánea sudafricana, nada más ni nada menos que Nelson Mandela, quien después de 27 años de cárcel se convirtió en el presidente de Sudáfrica y por supuesto es una figura universal que está bueno que sigamos escuchando. Para hablar de libertad, asociado a otro concepto también que es el de la responsabilidad. Estamos viviendo momentos, esto está saliendo en junio de 2020, en los que la libertad conlleva necesariamente, y esto es muy importante ratificarlo, asociado a la idea de otro valor, la libertad como derecho y un valor. La libertad como derecho y un valor, el valor de la responsabilidad. Libertad y responsabilidad van unidas. No se puede ser libre solamente sin asumir la responsabilidad. Y la responsabilidad en este tiempo de pandemia que está vigente y en esta época de confinamiento que también sigue y rige en la República Argentina, no podemos pensar la libertad sin responsabilidad. Quizás la figura de Nelson Mandela, entre otros grandes líderes contemporáneos que nos iluminan el pensamiento y el conocimiento en torno a libertad y a responsabilidad, nos permitan hacer resonar la idea de lo que es verdaderamente la libertad. Hoy, el hombre que cambió la historia, el primer presidente negro de su país, bien podría ser recordado a través de sus propias palabras. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have studied the idea of a democratic and peaceful society in which all nations live together in harmony and with equal opportunity. It is an idea which I hope to live for and to achieve. But
if need be, it is an idea for which I am prepared to die. Y para comenzar a hablar de valores, en un principio hemos hablado del amor. Hemos definido todo lo que hemos concebido culturalmente, socialmente, afectivamente en materia de este tema que es el amor, porque es, creo yo, la fuente de todos los valores. A partir de la exposición acerca de lo que en nuestra cultura se ha construido en torno al amor, que es lo que yo considero que es la fuente de todos los valores, desarrollamos la libertad. Para desarrollar la libertad añadimos el concepto de responsabilidad. Y para hablar de responsabilidad estamos haciendo este corto ahora porque es necesario que tengamos en cuenta que toda libertad como derecho conlleva también una cuota de responsabilidad como valor. Hay 4 factores que están provocando que en nuestra cultura el principio de responsabilidad esté adquiriendo un significado moral, mucho más que ético, mucho más profundo, moral, y que esto es una dinámica creciente. Es cierto que estos factores se podrían probablemente completar con otros, pero no dejan de ser los más relevantes a la hora de hablar de la responsabilidad, de este resultado de nuestra acción de libertad. Y aún en este contexto en el que estamos atravesando en esta época del año 2020, nuestra vida a nivel planetario, ¿no es cierto? Por un lado, podríamos decir que hay una complejidad creciente de las relaciones sociales. La cuestión complejidad, particularmente en mi discurso, aparece siempre vinculado naturalmente a la idea del paradigma de complejidad que desarrolla Edgar Morin y que, por supuesto, a partir de allí, siempre vigente, encuentro lineamientos teóricos que nos ayuden a interpretar la cuestión de la complejidad en estos entramados sociales de este siglo XXI y que ahora adquieren una dinámica diferente en el 2020, claramente, ¿no? En esta nueva habitualidad que yo también refiero, esta nueva habitualidad que estamos comenzando a construir. Por otro lado, también tenemos en cuenta para poder hablar de responsabilidad algo que se observa que tiene que ver con la creciente capacidad de la ciencia de predecir consecuencias a largo plazo del obrar humano. Es decir, el avance científico y tecnológico y hasta diría comunicacional, informativo, nos permite conocer cuáles son las consecuencias de todas las acciones de la humanidad. Y en este punto, en este año, estamos pudiendo ya empezar a teorizar, pero también de alguna manera a predecir casi con bastante certeza qué es lo que viene con relación a esto, y en lo que la responsabilidad tiene un lugar muy importante, porque nuestra responsabilidad es lo que nos permite a nosotros mantenernos seguros y nuestra irresponsabilidad es lo que pone en juego la seguridad de otros. Y en este sentido es ahí a donde el valor, el derecho de la libertad es acompañado
con el valor de la responsabilidad. Y por último, como también una situación que se observa y que es muy creciente y que es de profundo análisis siempre en nuestras ciencias humanas y sociales, es la rápida variación de los límites de la condición humana. Estos factores, ¿no? Que vamos observando y que tienen que ver con una dinámica de aceleramiento a partir de la complejidad y también de Zygmunt Bauman, que nos habla de la modernidad líquida, esto que se diluye y que pasa demasiado rápido, casi efímero, nos representa un desafío constante en el espacio de habitar nuestro espacio familiar, nuestro espacio social, nuestro espacio laboral, es decir, en esta nueva habitualidad que yo he denominado. Ya Max Weber sostenía que era precisamente la ética de la responsabilidad la que debía ser adoptada por todos. Él lo decía también puntualmente por los políticos, ¿no? Pero como iremos viendo seguramente en cada uno de estos cortos, cuando tomemos el tema de los valores, el concepto de ética de la responsabilidad probablemente esté añadido a varios de ellos, como dije, también al derecho a la libertad, que es el que anteriormente desarrollé. Hoy se pone un gran acento sobre la ética de la responsabilidad. Se ha convertido en sinónimo de moralidad, para ir en sentido más profundo a tratar de interpretar, valorar nuestras acciones. Por eso digo más en sentido más profundo que la propuesta de la ética de la responsabilidad de Max Weber. La doctrina moral se presenta siempre en términos de responsabilidad. Y para hablar de libertad y de responsabilidad y hablar de estos términos, bueno, yo tengo estos espacios en los que puedo hablar abiertamente y con la libertad absoluta que me da ser el responsable de estos espacios, de los conceptos que a mí me interesa desarrollar y profundizar, sino que voy en esta etapa intentando también profundizar en lo que mi formación también me ha permitido conocer y aprender en lo más trascendental, es decir, en el nivel de conciencia. Ese es el posicionamiento de más de 25 años que llevo trabajando en la profesión para responder a lo de la ciencia y en lo personal, ¿sí? En lo más vinculado a mi alma, ¿sí? Para hablar en términos de conciencia. Y empiezo a tener la voz en las redes sociales para poder compartir todo ese conocimiento y también seguir aprendiendo todos los días para seguir creciendo a nivel de conciencia. Si nos quedamos solo en la ciencia y abandonamos la conciencia, nos quedamos demasiado apegados a las cosas de la tierra. La verdad es que estamos viviendo una época que nos está permitiendo ver que las cosas son más que ciencia y que necesitamos del nivel de conciencia para poder comprender estos fenómenos trascendentales que nos atraviesan y nos impactan y poder salir de ellos resilientes, con aprendizajes. Si no, no tiene sentido. La crisis no tiene sentido. Si no logramos aprender y ver que la crisis representa una oportunidad de aprendizaje.